Hola a todos y bienvenidos a Domoeñe. Hoy vamos a ver cómo automatizar una puerta de garaje con el Wemos D1 Mini y un relé. Además le crearemos el código con ESP Home y lo integraremos con Home Assistant. ¡Vamos a ello! Casi todos los motores tienen un botón para abrir o cerrar la puerta sin el mando a distancia. Hay algunos que tienen unos conectores para ese botón y otros que lo llevan físicamente en la caja del motor. Mucho cuidado si abrís la caja del motor, ya que dentro hay corriente de alto voltaje y puede ser peligroso. Bien, pues nosotros vamos a utilizar ese botón para poder automatizar la puerta. Os lo explico en este diagrama. Aquí tenemos el motor, que es el que elevaría la puerta. Esta placa roja representa el circuito que está integrado y este es el botón que sale de la caja, que al pulsarlo activa el motor. Aquí vemos lo que hemos añadido. Vamos a centrarnos en la parte nueva. Con el relé lo que hacemos es cerrar el circuito del botón de otra manera. Desde el botón sacaremos unos cables en paralelo a este y tendréis que conectar uno de esos cables en el centro de los terminales de salida del relé y el otro cable en uno de los laterales. El otro lado del relé es el que conectaremos al Arduino. Tendremos que conectar la G con la G del Arduino, 5 voltios con 5 voltios, y el pin que nos queda suelto en el relé lo conectaremos al D1 del Wemos. Por otro lado tenemos el sensor magnético. Con él detectaremos cuando la puerta está abierta y mandará la señal al Wemos. Uno de los cables lo conectaremos a la G del Arduino y el otro lo conectaremos al pin D2. Y con esto ya tenemos todo el circuito listo para funcionar, solo nos falta la programación. Bueno, ahora vamos a ver cómo instalar el nodo dentro de ESP Home y generar el código para poder subirlo al Arduino. Yo tengo ya instalado ESP Home en Home Assistant. Si no te acuerdas cómo hacerlo o si no lo has visto, te dejo el enlace para el vídeo en la tarjeta. Simplemente si lo tienes aquí pues le das, y si no pues desde Supervisor ya sabes. Tenemos el botoncito verde aquí, le damos al botón y nos sale pues todo lo que tenemos que ir haciendo, un desplegable paso a paso. Así que le damos al Begin y aquí ya le ponemos el nombre de nuestro nodo. Yo estoy generando la puerta del garaje como bien hemos explicado. Y vamos a hacer esto. Mi dispositivo hemos quedado que era un Wemos D1 Mini, así que elegimos este, le damos a Next, aquí le pondremos el nombre de nuestra red Wi-Fi y aquí le vamos a poner la contraseña. Esto normalmente lo dejamos en blanco ya que es para las actualizaciones over the air, lo que quiere decir que no vamos a, si queremos actualizar el Wemos no vamos a tener que enchufarlo al ordenador por USB. Como queráis, si le queréis poner una contraseña para estar más seguro, pero yo siempre lo dejo en blanco, así me quito complicaciones. Damos al Next y ya lo tenemos. Submit. Aquí tenemos nuestro nodo, la puerta de garaje, nuestro primer nodo. Lo que vamos a hacer es ir a editar. Normalmente suele fallar, suele dar este error que no se puede encontrar, ¿vale? Lo que haremos es refrescar la página y ahora sí ya tenemos aquí nuestro código. Este es el código que nos viene por defecto cada vez que creamos un nodo. Yo tengo ya por aquí el que vamos a utilizar para la puerta del garaje, ¿de acuerdo? Simplemente es la declaración de qué Arduino vamos a usar, el D1 Mini, nuestro Wi-Fi, nuestro password, como veréis lo podéis cambiar aquí, el que antes habéis introducido. El AP es en caso de que el Arduino no pueda conectarse al Wi-Fi. Con esto de aquí vamos a generar un access point, que es un punto de acceso para nosotros poder conectarnos a ese Arduino y así hacer una mejor gestión, de acuerdo. Logger, como os enseñaré luego, así luego podemos ver el log de ese Arduino, pues si se está abriendo la puerta, se está cerrando, cuánto tiempo lleva activo, etcétera. API es para poder acceder desde Home Assistant. OTA es lo que os he dicho antes de la actualización over the air.
Esto simplemente es que cada vez que nosotros hagamos una actualización en este código no vamos a tener que conectar el Arduino al ordenador para subir un código nuevo. Si os acordáis, en el vídeo de la lámpara, que también os dejo el vídeo en las tarjetas, lo que hacíamos era con el ESP Home instalador subir el código binario. Aquí nos lo bajaremos y lo subiremos la primera vez, pero luego con este Over the Air ya no necesitaremos hacer eso nunca más. Sensores. Haremos un sensor de Wi-Fi para comprobar cómo está Wi-Fi, si está conectada, no está conectada. Uptime, así sabremos cuánto tiempo lleva activo el Arduino, cuánto tiempo lleva sin fallar, sin caerse, funcionando correctamente. Binary Sensors. Este Binary Sensor es el que nos va a decir cómo está la puerta en ese momento, si está abierta o está cerrada. Es esa piececita blanca que os enseñaba en el diagrama anterior. Nos va a decir cómo está la puerta, si abierta o cerrada, y si os acordáis lo conectábamos al pin D2 del Arduino. ¿De acuerdo? Simplemente Platform Status, el nombre que queréis que se muestre, GPIO, porque va a venir de un pin in-out, el nombre del pin y el input pull-up. Esto nos va a decir que en el caso de que no haya un intercambio de datos, siempre va a estar conectado a 3 voltios. Es algo interno, una resistencia interna que tiene el Arduino que nos ayuda a esto. ¿De acuerdo? Pues el nombre que va a aparecer en Home Assistant, y esto de aquí es el icono o el tipo sí, más que nada es para el icono, pero el icono que va a mostrar Home Assistant. Sensores de texto, como veis, mostraremos la versión del código que tenemos subida, la información del Wi-Fi que tiene ahora mismo, a qué IP tiene el Arduino, a qué Wi-Fi está conectado. Y esto son los switch, digamos los botones, on-off, botones de pulsador. Este lo he encontrado recientemente y me parece bastante útil. Si tú quieres reiniciar el Arduino, desde Home Assistant tendremos un botón que al pulsarlo se reiniciará el Arduino. Por cualquier motivo tienes que reiniciarlo y no puedes acceder al botón físico o a enchufar, desenchufar, puedes reiniciarlo desde aquí. Luego, este de aquí es la puerta en sí, el botón que va a activar ese botón que estábamos hackeando. Como dijimos, se conectaba al pin D1. También es como la anterior, un GPIO, y el ID le he puesto relay puerta porque lo estábamos activando a través de un relé. El inverted true en mi caso me hacía falta. A lo mejor depende de cómo tengáis el relé, si va a positivo o a negativo no os hará falta. Probarlo un poco antes de hacer la instalación. O sea, las instalaciones siempre hay que probarlas antes de ir al punto final. Luego este Platform Template nos permite modificar un poco el comportamiento de este botón. ¿De acuerdo? Aquí le pondremos el nombre que se vaya a mostrar en Home Assistant. Aquí le vamos a poner el icono que queremos que se muestre, y en este momento pues simplemente un botoncito el típico botón de una media luna con una raya vertical en medio. Y a la hora de que yo le active el botón, a la hora de que el botón se active, de aquí el turn on, ¿vale? Lo que haremos es activar el ID relé puerta, que si os acordáis el ID relé puerta es este de aquí que va al pin D1. Luego haremos un delay de 500 milisegundos, de medio segundo. Un delay es, le dices al Arduino que se espere. Espérate medio segundo y realiza la siguiente acción. Apaga el ID relé puerta, que es el pin 1. ¿De
acuerdo? Primero lo encendemos, esperamos medio segundo y luego le apagamos. ¿Esto por qué? Porque el botón no es de dos estados, sino que es un pulsador. Entonces tenemos que simular ese pulsador dentro del código del Arduino. Una vez tenemos ya todo el código, hemos mirado qué es lo que queremos introducir, los nombres, todo perfecto, le damos a Save. Vale, lo hemos guardado, cerramos y lo siguiente que deberemos hacer es compilar. Esto va a tardar un rato, ¿de acuerdo? O sea, lo que haremos es compilar. Esto tardará un rato, así que os dejo que lo hagáis a vuestra marcha y volvemos cuando haya terminado. Bueno, mientras compila, quiero pediros que os suscribáis al canal, que le deis al like, compartáis con quien creáis que le puede interesar y cualquier duda o sugerencia las dejéis en los comentarios. Con eso me dais apoyos y me ayudáis a seguir haciendo estos vídeos. Pues ya he terminado de compilar, lo único que nos queda es darle al Download Binary, que lo que hace es descargarse este código binario, igual que hicimos en el vídeo de la lámpara. Tendremos que conectarlo al USB y subirlo con el ESP Home Flasher. Si no os acordáis, como os he dicho antes, os dejo el acceso en la tarjeta y en los comentarios os dejo el link al vídeo. Y una vez hayáis subido el código al Arduino, se os pondrá esta barrita de aquí verde diciendo que ya está conectado. Si le dais al Logs, os empieza a mostrar los logs que tiene. Y como veis, aquí nos dice, pues todo lo que le hemos añadido, ¿de acuerdo? La puerta del garaje, todos los logs, cualquier cosa estaría aquí reflejado. Ahora vamos a ver cómo añadir ese botón a nuestro Home Assistant. Como veis, aquí tengo un dashboard en blanco que lo voy a editar y ya tengo la pestaña del garaje aquí. Lo que tenemos que hacer es darle al botón del más y por defecto a mí ya me sale este aquí. Le damos al botón, si nos sale pues le dais a la pestañita y lo buscáis, que yo lo tengo aquí abajo, le dais y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Le damos a Save y ya tendríamos nuestro botón del garaje aquí. Para mirar el estado, pues lo mismo, vamos, una entidad, en este caso porque no queremos interactuar con ello, simplemente queremos que nos muestre información. Esto es un sensor que tenemos por aquí y así que buscamos lo mismo y es este de aquí, el estado de la puerta del garaje. Si os acordáis, es el mismo nombre que le hemos puesto. Como veis, ahora mismo ya está funcionando diciendo que está cerrado. Sin más, salimos de aquí y listo. Bueno, pues ya estaría todo. Como veis, si yo ahora le doy al botón, la puerta se abre, cambia el estado a Open. Si le doy otra vez, se para. Si le vuelvo a dar, la puerta empieza a bajar y llega un momento que este estado de aquí cambia a cerrado. Aquí podéis ver pues cuando se ha abierto, cuando se ha cerrado esta puerta, quién la ha abierto, quién la ha cerrado, todas esas cositas. Pues a estas horas se han abierto y se han cerrado. Y eso es todo, espero que os haya gustado, sea útil y nos vemos en el siguiente vídeo.